nos acompañan ahora en la mesa principal, de modo tal que podamos ir ya cumpliendo con la ronda de preguntas. Así que les pedimos, por favor, a los señores Frederick, Rader, Rux, Urtubey y Gutiérrez. Bueno, Urtubey y Gutiérrez ya están con nosotros para que nos dispongamos a esta instancia. Lo que sí les vamos a pedir de manera muy especial, porque ya estamos en el tramo final y ajustado de tiempo, es que tengan la gentileza, la bondad de ser muy breves en sus respuestas. Bueno, trataré de empezar por el orden que estaba establecido en el programa original. En ese sentido, un tema para Pablo Frederick, y que hoy la mencionábamos al comienzo. ¿Cuál es la pregunta, la inquietud más frecuente de aquellos ejecutivos que aún resisten integrarse a estos programas citados en la reunión? Pablo. Sí, se escucha, ¿no? En general, no son siempre las mismas razones, tienen que ver con alguna concepción que acaba de decir Federico, que siempre se piensa que esto es un proceso caro, cosa que no es cierto en términos generales. O sea, claro, obviamente es un proceso que tiene el valor de la medida de la empresa que lo ejecute y del proyecto que se ejecute. En el caso de un MDL, por supuesto, un mecanismo de desarrollo limpio es más caro, pero hay otro tipo de cosas que se pueden hacer desde la incorporación estratégica en adelante, que no es muy caro. Ahora, el primer pensamiento es no tener claridad respecto del valor que esto le significa a la compañía en cuestión. Y eso significa, por lo general, una falta de conocimiento, significa que, como uno dice, no te apriete el zapato. Si el tema es así, si tú no tienes una orientación que haga que te involucres en este tipo de cosas, no lo hagas. O sea, hacerlo por hacerlo no tiene sentido. El aporte que vas a hacer en general, en términos globales, macro o micro incluso, va a ser muy poco si la empresa no está, o la cabeza de la empresa, o la alta dirección, o como se llame, no está convencida que esto es un tema de valor, de control de riesgo, de lo que veíamos antes. Eso es una cosa. Y la segunda, bueno, a mí me han tocado ejemplos donde una persona me ha dicho que la responsabilidad social o la sustentabilidad para ellos es como la tarea de religión, me dijeron una vez. Entonces dije, ¿por qué? Porque claro, primero hago la de matemática, después hago la de castellano, después historia, qué sé yo, y finalmente termino con la tarea de religión, cuando me queda tiempo. Entonces, claro, una persona que esa concepción obviamente te va a llevar a que jamás vas a incorporar este tipo de cosas dentro de tu estrategia, porque no tiene ningún tipo de valor. Cuando tú haces cualquier actividad económica o cualquier actividad en tu operación que consideras que aumenta el valor de tu empresa, esa persona que está haciendo esa actividad tiene los KPI, tiene claramente sus metas, tiene un bono, tiene etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y sabe lo que tiene que hacer y cuál es el aporte de su trabajo dentro de la cadena. Eso obviamente no ocurre con la mayoría de los ejecutivos. Y la última cosita que quiero aclarar, sí, que ojalá nosotros estuviéramos, le digo a Federico, ojalá estuviéramos nosotros en el nivel de poder elegir los vinos por los sellos. Eso pasa, bueno, en el caso de mi hija, pero lo normal es que este driver viene por el lado de los exportadores. O sea, para poder exportar vinos y ese tipo de productos, obviamente tú tienes que entrar a mercados que son mucho más exigentes y más restrictivos en temas de normas de carbono o de lo que sea. Pero... Bien, correcto. Una pregunta para James Rader. En términos generales, ¿qué plazo puede llevar la aprobación de un proyecto minero? Y complementa esta pregunta con la siguiente cuestión. ¿Es normal que las empresas modifiquen sus proyectos para adecuarse a los requerimientos de los reguladores, James? Sí. ¿Y qué fue la primera pregunta? ¿Qué plazo puede llevar la aprobación de un proyecto minero en términos promedio? No, en Canadá es muy común, o sea, demoran entre 5 a 7 años para recibir la aprobación antes de comenzar la construcción de la mina. Incluso hay
cientos de revisiones en el proyecto, la propuesta inicial. Por ejemplo, ese proyecto de Pascualama que mencioné en la presentación, hubo 700 páginas de revisiones o preguntas hechas por el gobierno de Chile y la empresa tuvo que responder a cada uno. Eso es un ejemplo. Pero hay cientos de revisiones. El primer proyecto nunca es el proyecto construido o desarrollado. Bien, Rux, una pregunta para usted. ¿Es compatible el concepto de Uruguay natural con la industria extractiva, en particular la minería? Sí, un poco, justamente yo lo que he planteado en el esquema, es decir, que nosotros tenemos que compatibilizar frente a un proceso de desarrollo sostenible lo que es el Uruguay natural con el Uruguay productivo. Es decir, evidentemente el desarrollo implica beneficios económicos, sociales y consideraciones ambientales en forma integrada. Nosotros entendemos que es viable en tanto el desarrollo sostenible es una responsabilidad de las generaciones actuales hacia las generaciones futuras, digamos. En cómo se maneja esa responsabilidad en el tema de la industria extractiva es muy importante. Y esto hace al desarrollo de algunos instrumentos que no son estrictamente instrumentos ambientales, que son instrumentos financieros o instrumentos que aseguren, digamos, las formas de que las generaciones futuras aprovechen de los beneficios de la explotación de la actividad, que es un recurso no renovable. Entonces, ahí aparece en el esquema de fondos, digamos, intergeneracionales y ese tipo de formas de soluciones, digamos, de manera de asegurar la sostenibilidad de la actividad en el beneficio hacia las generaciones futuras, ¿no? Bien. Para José Urtubey, ¿el diálogo con organizaciones ambientales se ha dado en forma directa o ha intervenido el Estado en ese diálogo? No, por lo general se ha dado en una mesa donde el Estado también ha participado, pero eso no es excluyente de que tanto a nivel global en los pactos previos y las reuniones previas en Naciones Unidas también hubo reuniones bilaterales entre el sector productivo y el sector ambientalista. Y en Argentina puntualmente también hay un diálogo permanente, sobre todo también con las asociaciones intermedias de por medio, ¿no? Correcto. Vamos a establecer una pregunta ahora para Federico Gutiérrez. Brasil demandará muy fuertemente cementos para llegar a tiempo con sus obras, fundamentalmente tomando en cuenta el próximo Mundial. ¿Cómo se compadece premura, urgencia y controles de calidad, Federico? Bueno, creemos que una empresa, digamos, para establecerse en su sector y ampliar capacidad, creo que lo primero que se le tiene que pedir es que sepa hacer lo que hace, ¿no? Entonces, y además que eso sea trazable y demostrable. En el caso nuestro, nosotros no creemos que la premura o la velocidad con la que se desarrolle el proyecto 33 vaya en nada en desmedro de la calidad ambiental del proyecto ni de la calidad de diseño en general, porque digamos hay varios ejemplos de plantas nuestras en toda la región que funcionan con todas las habilitaciones y con los mejores estándares ambientales. Bien. Desde luego que cualquiera de los integrantes de la mesa, ante cualquier apunte respecto a estos temas que se plantean, nada más tienen que señalarlo y les damos participación. Una consulta para Pablo Frederic, que la habíamos hecho hoy temprano, y tiene que ver con aquello de que el que contamina paga, y simplemente con ese aspecto de contaminar y pagar, ¿elude otras responsabilidades de fondo? Muy buena pregunta. En otros países, en Europa básicamente sí, el que contamina paga está bastante claro, porque vienen en las cuentas de la luz, en las cuentas del agua, etcétera, etcétera. Yo creo que en algún momento vamos a llegar a eso. No tenemos en este caso, en los esquemas de transacciones de bonos y en los esquemas de transacciones de carbono en general, de alguna manera subyace eso, ¿no? El que contamina debe generar de alguna manera algún tipo de mitigación que haga que quienes no están contaminando se vean compensados. Ahora, en este momento, salvo algunos esquemas que usan países como Australia o como estos que usan en Europa, esto está más claro. En América Latina no es así todavía, no existen impuestos al carbono, por lo menos no sé
aquí, pero en Chile no hay, y creo que en América Latina en general no hay. Lo que sí es importante, y sí yo quería subrayar una cosa de nuevo que dijo Federico, que es muy importante. En Chile existe una experiencia concreta de una compañía de cemento que tiene un horno, como los que tú dices, dedicado especialmente a generar biomasa y a recibir la basura de otras empresas. O sea, es una iniciativa sumamente interesante, ¿no? Porque además contribuye al medio ambiente. Eso. Bien, James, a propósito de este tema. Bueno, es interesante. En el sector minero lo que está pasando es que están incorporando más y más, o sea, ese concepto de quien contamina, paga. Por ejemplo, en relación al tratamiento de agua, no está fuera del común de que las empresas construyen plantas de tratamiento de agua al final durante y al final del proceso, que se quedan en el área después. Otro aspecto es de que, bueno, yo creo que ese es un buen ejemplo, pero es más común ahora. Nada más de que representa un aumento en el precio de los recursos. Obviamente, el capitalismo, como es muy flexible, puede incorporar eso en los precios de venta de cobre o de níquel o de lo que sea. También para ti, ¿qué pasa cuando la comunidad siente la ausencia de la planificación gubernamental, nacional, regional o local en el desarrollo explosivo de la industria de la zona? ¿Hay que buscarla o iniciar el camino entre la comunidad y las empresas en forma independiente? Sí. ¿Otra vez? Sí, claro. ¿Qué pasa cuando la comunidad siente la ausencia de planificación gubernamental, nacional, regional, etcétera, en el desarrollo de procesos explosivos desde el punto de vista industrial? ¿Hay que buscarla? Me imagino que se refiere a esa planificación, o iniciar el camino entre la comunidad y las empresas para lograrla. Mira, yo creo que hay que tener las dos cosas. Es fundamental una regulación. Yo creo que Uruguay cuenta con un gobierno que tiene el apoyo de su pueblo. Cualquier recurso mineral es un recurso del pueblo uruguayo, no es un recurso privado. Entonces ustedes tienen que manejar esos recursos con la visión de cuál es la mejor para el país de Uruguay. Sería muy difícil para una comunidad, o sea, negociar, digamos, todas las protecciones necesarias, ambientales, sociales, financieras, etcétera, ¿no? Sin el apoyo del gobierno. Yo creo que sería imposible, pero sí puede negociar y exigir transparencia sobre la información, negociación sobre beneficios directos en el área y obviamente protecciones ambientales, o sea, cómo va a monitorear, por ejemplo, los impactos ambientales, sociales, financieros, cosas así. Entonces, se necesitan las dos cosas. Correcto. Arquitecto Rux, usted mencionó hoy como un valor país el acuerdo interpartidario, y allí, en la opinión pública, respecto a eso, se ha generado recientemente cierta controversia por el manejo de la información sensible. ¿Qué procedimiento debería seguirse, o de pronto, cuáles son los criterios para manejar públicamente esa información sensible? Sí, nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública que es muy claro que en el manejo de la información del Estado, la información tiene que ser pública. La propia ley establece algunos mecanismos de restricción para aquella información que es de tipo confidencial. En todo caso, en lo que es la gestión ambiental, estrictamente, es decir, cuando existe esa información confidencial, tiene que ser presentada como confidencial y en forma independiente, pero la información que se presenta en el proyecto sustantivo, digamos, en el proyecto que se va a evaluar, tiene que ser comprensible en toda su dimensión por la sociedad. De manera no se puede retasear información sustantiva para el entendimiento del proyecto. Eso es lo que plantea la Ley de Acceso a la Información Pública. En el caso nuestro, en la Dinama, difícilmente hemos tenido proyectos en donde se plantea la restricción de la información. Es de conocimiento público, digamos, que de los grandes proyectos esa información ha sido pública, el proyecto tal cual se presenta y al momento que se presenta, si se solicita, ese proyecto es accesible, está absolutamente transparente el manejo de la información. Creo que
En el caso de lo que ha sido la gestión ambiental, hemos aplicado con mucho rigor el principio, digamos, de la transparencia y del acceso a la información. Correcto. Para José Urtubey, ¿qué foros existen en Argentina y en particular para Celulosa Argentina para revertir lo que usted hoy llamó mala prensa que el sector tiene? ¿Qué resultados obtuvieron participando en esos foros? No, más que foros, yo diría, desde el empresariado en Argentina hicimos hincapié fuertemente en lo que son las asociaciones gremiales, AFOA, que es la Asociación Forestal, en la del papel, también en las asociaciones gremiales empresariales, es decir, empezar a concientizar dentro de la institucionalización que existe hoy actualmente en Argentina esta temática para poder revertir justamente una situación que nos era negativa. De todos modos, también colaboró fuertemente el Estado en poder mostrar cuáles son los índices de crecimiento y las cifras de aporte del sector puntualmente, que también si salíamos de una concepción sesgada que atienda solamente a lo medioambiental, claramente incursionando en lo que es lo social y lo económico y llevando así el concepto de sostenibilidad completo, también la gente, es decir, sin que haya habido una encuesta, pero digamos la gente naturalmente empezó a acompañar y los medios de prensa también a reflejar eso. Bien, añado a este tema que en el año 2010-2011 existe ya de parte de Celulosa Argentina un proceso de comunicación responsable a la sociedad. ¿Desde cuándo se pensó en implementar un sistema de estas características? No, y inicialmente, y en esto quiero también resaltar un poco la colaboración que hemos colaboración de la gerencia local uruguaya. Nosotros la gerencia general la tenemos a partir de Liberato Turinelli, que está presente, y desde Uruguay también el grupo ha podido invitar muchas de estas acciones, más allá de que nosotros desde el grupo fundador teníamos la intención firme de adaptarnos y ayornarnos a este tipo de comunicación responsable para con nosotros somos una empresa cotizante en bolsa, para con nuestros accionistas y también para con nuestros proveedores y la cadena de valor en general. Correcto. Para Federico Gutiérrez, hoy se mencionó reiteradamente el concepto ese de carestía en la aplicación de políticas. ¿Cómo se le dice a la gente que de pronto ahorrar hoy es pan para hoy y hambre para mañana? Un poco general la pregunta, pero trataremos de ponerla en el contexto nuestro. Nosotros creemos que cuando uno lanza un proyecto o empieza a pensar en un proyecto, siempre surgen muchas alternativas. Jim lo dijo, nunca lo que se ejecuta es lo que se termina construyendo. Pero creemos que tener una mentalidad muy restrictiva de recursos desde el inicio o pensar en el momento, no solamente desde el punto de vista del ahorro, también el pensamiento a veces exuberante en las inversiones es un poco peligroso porque puede pasar que uno llegue a conclusiones que uno las ve en su contexto actual y no las proyecta en el futuro y no ve que pueden llegar a tener problemas importantes. Entonces, ahí, digamos, los economistas a veces lo han definido muy bien. Hay un economista americano llamado Minsky que habló un poco de que en tiempos buenos uno tiende a sobreinvertir y a endeudarse. Vimos algunos de esos ejemplos un poco en la presentación que hicimos. Y bueno, y en tiempos malos a veces uno mira la economía con una lente un poco distorsionada también en el otro sentido. Alan Greenspan, el ex jefe de la Fed, decía eso también, la exuberancia de la economía en un sentido peyorativo, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que tener en claro es que hay que considerar las mejores tecnologías disponibles, eso es obligatorio. Van a costar un poco más caro probablemente, y hacer muchos números financieros para estar seguro de que el proyecto funciona, ¿no? Bien, vamos a la última ronda de preguntas y comienzo con Frederick.
¿existe un rol de las empresas en la educación de los consumidores para que estos evalúen temas tales como la huella de carbono y del agua? ¿Qué valor agregado pueden dar tales mediciones? Ahora sí, pido que todavía nos acotemos más en los tiempos de respuesta. O sea, de que existe un rol de las empresas en la educación de los consumidores, ojalá. No sé si exista todavía eso, pero yo creo que las empresas progresivamente, en la medida que se van viendo forzadas por el mercado a incorporar este tipo de cosas como huella de carbono, como huella del agua, por supuesto que deberían ir fortaleciendo un rol de educación en la gente. Además, la mayoría de las empresas están comprometidas con metas globales que tienen que ver ya sea con las de sus matrices, ya sea con las de sus gobiernos, etcétera, etcétera, y eso implicaría necesariamente que necesitamos explicar claramente de qué se trata cuando estamos hablando de una cosa o de otra. Cuando estamos hablando del carbono, por ahí es más difícil entenderlo, que es lo que yo decía hace un rato. Cuando estamos hablando de agua, obviamente va a ser mucho más fácil. Cuando estamos hablando de las posibilidades de que o estamos usando agua de lluvia, o estamos usando agua de un acuífero, o estamos usando agua subterránea, hay diferencias en los países que llueve, en los que no llueve. Eso es otro tema, pero indudablemente es necesario que la gente pueda entender este tipo de cosas, aunque sea para leer las etiquetas de los productos. Correcto. Radar, desde su punto de vista, ¿por qué si se pueden hacer bien las cosas en la industria minera, existen industrias como las compañías que usted denominaba Junior, que no están haciendo bien las cosas, o cómo hacer para que las empiecen a realizar mejor? Por lo general, el perfil de las juniors es 3, 4, 5 personas que manejan la empresa, contratan a gente técnica para realizar las exploraciones, etcétera, o estudios, tienen inversión de especuladores de las bolsas, de los mercados de capitales en el norte o en el sur incluso. Entonces no tienen capacidad. En mi opinión, hay que tener dos cosas. Primero, antes de registrarse en la Bolsa de Canadá, por ejemplo, de Toronto, yo he hecho esta recomendación muchas veces, no me han escuchado todavía. Cada empresa junior tiene que mostrar un plan de manejo responsable en el área ambiental y social. Si no pueden, contratar a un experto, a un consultor para diseñar un plan, entonces no recibe la registración en la bolsa. La otra cosa es el gobierno. El gobierno tiene que tener, una reglamentación muy buena de esas empresas. Y si no, pues entonces no entran a explorar. Correcto. Arquitecto Rux, ¿puede mencionar las tres inversiones más recientes que requirieron AAP y cómo ha intervenido el Ministerio con la aplicación de las normas vigentes? ¿Podría resumir a partir de estas experiencias las políticas concretas del Gobierno en la materia? Entiendo que es muy amplia la pregunta y le ruego brevedad en la respuesta. Si me dan una mañana, sería breve. Creo que claramente los tres grandes emprendimientos de los últimos años han sido las dos plantas de celulosa, es decir, Botnia UPM, Monte del Plata, dos ya aprobadas, digamos, o sea que hay una experiencia generada en ese tema. Y la tercera es la que tenemos en este momento entre manos, que es la minera Aratirí con el proyecto Valentines. Esas son las tres grandes emprendimientos. La segunda parte de la pregunta. Sí, tenía que ver con si puede resumir a partir de estas experiencias las políticas concretas del Gobierno en la materia. Perfecto. Sí, creo que fue muy claro que la experiencia de Botnia UPM generó en el país un desafío que se le planteó particularmente a la autoridad ambiental de atender un nuevo desarrollo, una industria que el país no conocía y tener las capacidades para poder, por un lado, autorizar la actividad en condiciones ambientales de seguridad, y en eso se siguieron claramente algunas de las recomendaciones que se plantearon aquí, digamos, es conocer las experiencias internacionales, participar, digamos, en esas experiencias para conocer cómo se maneja, cómo se gestiona, y
y acuerdos con gobiernos donde la actividad se desarrollaba fuertemente. Por supuesto, capacitar entonces el personal nacional en esa tarea de análisis y de evaluación. Eso generó, digamos, una experiencia y una masa crítica que, por supuesto, después fue claramente utilizada para el caso de la aprobación de la segunda planta de celulosa. Y como ustedes conocen, hubo un desafío muy importante desde el punto de vista de las capacidades técnicas, digamos, el hecho de tener que estar fundamentando todo un juicio internacional, eso, por los resultados del juicio, digamos, es uno de los elementos que nos permiten decir que realmente logramos construir esa capacidad técnica, porque, bueno, si algo, digamos, del juicio salió claro es que todos los conceptos y la información vertida por la autoridad ambiental, en este caso, fueron sustantivos en fundamentar de que la planta no contaminaba, y que se regía, digamos, entre las normas de las mejores prácticas internacionales, que ese es otro tema que se planteó aquí, como condiciones, digamos, para el diseño de este tipo de emprendimientos. Esto también nos ha dado una experiencia en la metodología de cómo enfrentar los nuevos desafíos. Es decir, esta metodología de alguna forma es lo que estamos tratando de aplicar para el caso de la minería. En el caso de la minería, claramente no es que el país no tuviera experiencia, es decir, este país tiene experiencia minera, digamos, desde que se crea, ¿no? Pero evidentemente en una minería pequeña, en una minería básicamente orientada a la extracción de áridos, algo, como ustedes conocen, en ágatas y amatistas, y la más desarrollada, digamos, en términos de su dimensión, que es la minera de oro de Minas de Corrales. Eso fue dando una cierta experiencia y una cierta capacidad. Ahora, cuando nos enfrentamos frente a un proyecto como el de Aratirí, evidentemente nos enfrentamos frente a la falta de una experiencia en la escala y en la dimensión y en la complejidad del proyecto. Es decir, es un proyecto minero que tiene asociados, digamos, proyectos de transporte del mineral y tiene asociados terminales portuarias. Es decir, hay un impacto, digamos, mucho más complejo en su análisis. Y bueno, como se planteaba acá y nos decían, bueno, en Canadá se lleva 5 a 7 años un análisis de un proyecto minero de gran porte. Nos encuentra en la situación país de que no hemos desarrollado, digamos, una capacidad de base, no solamente en lo que hace a los aspectos ambientales, sino también a los aspectos productivos del sector. De manera que tenemos que avanzar en forma conjunta, digamos, en el fortalecimiento. Bien. En ese sentido, ustedes saben, está funcionando una comisión interpartidaria que está definiendo algunos elementos de base, pero por otro lado nosotros tenemos que seguir aplicando, dado que el proyecto ya fue presentado, lo que es la normativa y la reglamentación que tenemos ahora de estudios de impacto ambiental. Y eso implica un proceso de análisis exhaustivo e implica un proceso también de puesta de manifiesto público y un proceso de consulta de consulta pública a través de las audiencias públicas que tienen que generarse al momento que el proyecto se avanza en su definición. Lo que hemos hecho para esto es hacer algunos acuerdos internacionales para tener cooperación, cooperación que ya con Brasil hemos concretado, con el estudio de algunas mineras de hierro de Brasil, en donde el equipo de proyecto que está haciendo la evaluación participó, fue y estuvo incluso en audiencias públicas en Carayás, una de las minas más grandes del mundo. Visitó también las terminales portuarias, analizó todos los temas de transporte. Adicionalmente, fue claro de que el Ministerio consideró que en la capacidad de la Dinama había una capacidad central, pero no toda la capacidad que se debería volcar, por lo tanto se creó un grupo de trabajo en el ámbito de la Dinama que participa técnicos, de los mejores técnicos, yo diría, de la DINAGUA, o sea, de la parte de recursos hídricos, del ordenamiento territorial de DINOT y de la propia Dirección Nacional de Vivienda, por todos los aspectos sociales asociados, digamos, y desarrollo de equipamiento e infraestructura en el territorio. Bien, arquitecto. Correcto, le agradezco su tiempo y además tenemos que cerrar acá porque hay compromisos, por ejemplo, de vuelos pactados para dentro de un ratito. Simplemente en el cierre, el agradecimiento muy especial a Telefónica, República FAB, a Advice, Deloitte, Teima, Grupo Transamerican, Ernst & Young, ANCAP, Edenred, Roemers, Laboratorio Heimann, PepsiCo,
Cementos Artigas, Pronto, Radisson Hotel y El Observador. Han sido todos ustedes muy amables y muchas gracias por el aporte.